De avanzar en nuestro análisis de la situación económica del mundo. Como vimos en el primer encuentro de presentación, fuimos analizando el, el programa, presentando el programa en sus dos partes. Esta parte tiene que ver con el sistema socioeconómico actual y la crisis civilizatoria, y dentro de él hay tres espacios geográficos que vamos a ir abarcando del mundo, el país y la provincia y la región. Empezamos a hablar del mundo ya y comentamos los dos primeros puntos del programa, una mirada introductoria sobre los conceptos y las categorías que estamos utilizando, y además avanzamos hacia el segundo punto, sobre el modelo de acumulación vigente en la segunda posguerra en el mundo, su desarrollo y su agotamiento, fundamentalmente que a principios de los años 70, donde se produce la crisis de ese modelo, y quedamos hablando de la reacción frente a esa crisis. El cuarto punto de esta parte del mundo ya sería qué pasa hoy con el siglo XXI, con los cambios que se han producido a partir de esa reacción en la crisis y la nueva crisis mundial, y fundamentalmente no solo el cierre del tema del sistema del orden social capitalista, sino también de las consecuencias que produce en términos, bueno, de lo que nosotros llamamos la crisis civilizatoria, ¿no? Crisis que es una sumatoria de varias crisis, donde resumimos la crisis humanitaria y la crisis ambiental. Esto lo vimos en el punto 4. Si seguimos bajando con nuestro productor ejecutivo, vamos a ver que en un esquema muy simplificado de una línea de tiempo, vimos cómo a lo largo de la etapa del capitalismo monopólico, que abarca de las últimas décadas del siglo XIX hasta la actualidad, el capitalismo atravesó por fases expansivas y fases depresivas y de crisis, ¿no? Después de la segunda revolución industrial, una fase expansiva, una crisis muy dura y prolongada de las dos guerras y la crisis del 30, y luego en la segunda posguerra una fase expansiva que le llamamos el modelo fordista keynesiano, que es lo que entra en crisis hacia principios de los años 70, ¿no? Y ahí, en esta crisis, aparece una propuesta y una respuesta que es el neoliberalismo, que va a generar un montón de cambios para poder entender, bueno, cómo llegamos a la actualidad, ¿no? Que es un poco lo que está a continuación, en un esquema que yo les fui presentando, ¿no? O sea, cuáles son los principales problemas que, que se ven hoy en el mundo. Es una crisis múltiple e inédita, como yo les decía, donde está en crisis no solamente el orden social capitalista y sus problemas internos y dinámicos que no puede resolver por una sobreacumulación de capacidad productiva que no tiene vías de salida, con una demanda que no se sabe dónde va a venir, y una sobreacumulación de capitales líquidos que no se pueden seguir valorizando, sino eso es la base de que crezca la economía, ¿no? Esto es una crisis del sistema capitalista que puede desencadenar alteraciones profundas en la situación social. Y además está generando ya una crisis civilizatoria donde, bueno, estamos poniendo en interrogantes si nosotros como seres humanos vamos a poder seguir viviendo en la Tierra, ¿no? Porque existe una crisis ambiental que nos está poniendo límite que hemos superado ampliamente, y una crisis humanitaria que, a pesar de superar los límites, no hemos resuelto ni siquiera las condiciones humanas. Entonces, para poder entender esto, hicimos una breve introducción, que acá la vamos a resumir, está un poco más abajo, ¿no? Cuando hablamos de la característica de cualquier economía de mercado, que tiene un funcionamiento cíclico, es decir, fases expansivas y fases de freno y de crisis, que hay una tendencia permanente a la internacionalización, porque el capitalismo es expansivo y supera las barreras nacionales, por eso es que se habla de globalización en esta etapa. Y además, otra tendencia estructural es que el crecimiento que genera el capitalismo siempre ha sido polarizado y desigual. En especial en la época de crisis se hace mucho más desigual todavía. Ahora, la crisis actual está demostrando, se está verificando estas características, porque esa onda larga que nosotros vimos de expansión ahora se encuentra en una situación de crisis. Se habla del Fordismo, pero ahora pasamos al neoliberalismo, que no se sabe cómo va a seguir, ¿no? El tema de la internacionalización está claro por la nueva estrategia de las grandes empresas transnacionales y lo que se llama la mundialización de la economía, ¿no? El capital, fundamentalmente capital físico, inversiones productivas, pero también el capital financiero se ha mundializado y hoy actúa en todos los lugares de la Tierra, en los 365 días del año, en las 24 horas, ¿no?
pero además esa expansión no ha generado mejoras para todos, sino que hay una ampliación de las desigualdades sociales. O sea, eso es un poco lo que nosotros decimos como característica dentro de lo que empezamos a ver, ¿no? Después dijimos, bueno, eso que caracterizó al capitalismo en la etapa más gloriosa, que llaman algunos, la primavera keynesiana, que es las características del modelo fordista keynesiano, que es un poco lo que está a continuación en términos así muy Un esquemáticos. poquito más fuerte, Esto, Luis, no sé si bueno, es el micrófono. A ver, mejor que lo digas ahora. Vamos a ver un esquema ahí está. sobre las características del modelo fordista keynesiano, cómo ese modelo respondía a una necesidad que tenía el sistema capitalista de generar demanda y mercado para evitar una crisis de sobreproducción. Si vemos más abajo en el esquema, eso es lo que nosotros estuvimos analizando. La característica de este modelo no es no solamente la elevada producción, sino el elevado consumo en masa, que fue acompañando el aumento de la producción y por eso dio un periodo tan extenso de crecimiento, ¿no? Hay una elevada ocupación industrial, porque la industria es el sector más dinámico y más, que genera más tecnología y más empleo, pero además estaba acompañado por una creciente intervención del Estado que trataba de que ese crecimiento se sostuviera, ¿no es cierto?, con políticas keynesianas, de políticas fiscales, de reactivación, y además presentaba a nivel geográfico del planeta una división internacional de trabajo muy clara, donde los países centrales desarrollaban tecnologías de punta, pero llevaban parte del proceso industrial hacia la periferia, en la parte del ensamblaje no calificado. Ese modelo fue muy exitoso, pero como todo periodo del capitalismo expansivo, siempre tiene, tiene un final, ¿no? O sea, la crisis periódica. Entonces, este modelo se fue agotando porque las oleadas tecnológicas que generaron el aumento de la productividad y ese compartir la productividad entre salario y ganancia, el agotamiento de esa oleada tecnológica llevó a que la productividad del trabajo ya no creciera tanto. Entonces, después de 20, 25, 30 años ya no crece tanto la productividad del trabajo, entonces esto va a empezar a afectar el tema de la distribución del ingreso, ¿no? El aumento del gasto público que acompañó este periodo y el aumento de la presión tributaria fueron importantes para la expansión, pero empiezan a ser pesados para el capital porque la presión tributaria en los países centrales se basa en impuestos progresivos, en la ganancia de la riqueza. Esto conlleva a una tendencia decreciente de la tasa de ganancia a fines de la década del 60, principios de los años 70, y esto empieza a ponerse en evidencia a partir de un nuevo fenómeno que es la inflación en los países centrales. A principios de los años 70 parecía algo que no era común durante toda la etapa del modelo fordista keynesiano, que en los países centrales hubiera crecimiento importante de precios. Lo que estaba poniendo en evidencia es que los empresarios, para no renunciar a aumentar la tasa de ganancia, buscaban eh, mantenerla a partir de aumentar los precios, ¿no? Lo que pasa es que esa inflación en un país podía generar pérdida de competitividad frente a empresas de otros países, es decir, no resolvía el problema. Por lo tanto, las grandes empresas de los países centrales comienzan a hacer una disminución de la inversión productiva y comienzan a trasladar parte de los capitales a la especulación. O sea, al disminuir la inversión productiva, esto genera recesión. Entonces va a haber menos demanda en general y eso, una caída de la producción significa desempleo, bajas salariales, significa, bueno, lo que son las crisis periódicas del capitalismo. Entonces, acá es donde se produce una crisis en el sentido de que la causa central es la caída de la tasa de ganancia, que es el elemento que regula el funcionamiento del sistema económico. Entonces esto va a generar grandes reacciones. La crisis que yo la dejé planteada y es lo que yo ahora voy a referirme así de manera resumida, con el envío posterior de bibliografía para poder ampliar los contenidos, ¿no? Las grandes reacciones a la crisis tienen que ver con la causa que generó la crisis, que es la caída de la tasa de ganancia. Por lo tanto, esas reacciones lo que van a buscar es recomponer la tasa de ganancia como para recrear las condiciones para volver a tener un periodo de crecimiento. El tema es que vamos a ver que esas reacciones en busca de recomponer la tasa de ganancia a su vez van a generar cambios tremendos a nivel económico, pero también a nivel social y a nivel de la estructura del sistema, y van a su vez provocar una nueva crisis, que es lo que vamos a ver ahora. Entre las grandes reacciones yo les había mencionado que hay un vuelco de los capitales de las grandes empresas de los países centrales hacia la actividad especulativa.
Es decir, cómo recomponer, recuperar ganancias, la ganancia que no se da en la actividad productiva. Bueno, vamos a la especulación, ¿no? De los cuales la actividad especulativa tiene que ver con inversiones en el sector financiero y un desarrollo fenomenal del instrumental de la especulación de muchas maneras, de muchas herramientas y con avance de la tecnología también, para tratar de buscar ganancias, recuperar lo que no pueden obtener en la actividad productiva. La internacionalización productiva de las empresas nacionales, o sea, de las grandes empresas de los países centrales que van a buscar invertir productivamente en países con mucho menor costos laborales en general y otros costos importantes como tributarios y ambientales, lo que van a reconfigurar totalmente la estructura económica mundial. La revolución tecnológica, que tiene mucho que ver con una respuesta de fondo al problema, que es que cómo recuperar la productividad del trabajo a partir de incorporar nuevas tecnologías al proceso productivo, y las políticas neoliberales, que ya es el marco global, el contexto que muestra que los estados dejan de aplicar las llamadas políticas keynesianas y de redistribución progresiva del ingreso, y el Estado va a seguir siendo importante, va a seguir siendo muy activo, pero va a aplicar otro tipo de políticas. El Estado va a llevar a cabo políticas que van a afectar la distribución de manera regresiva, ¿no? Va a aplicar políticas que van a trasladar recursos, ingresos de los que menos tienen hacia los que más tienen. Generando unas garantías del juego, ¿no es cierto? O sea, permitiéndole un marco para que puedan desarrollar esas políticas. Justamente el Estado se convierte en una especie de árbitro en favor de los intereses especulativos, de dudosa procedencia. Sí, interesante lo que vos decís en el sentido de que el Estado no es que deje de tener presencia, como por ahí se puede creer, ¿no es cierto?, cuando se habla de las políticas neoliberales, sino que el Estado va a tener una presencia activa, y más que, yo diría, árbitro, el Estado va a ser un protagonista central, ¿no es cierto?, porque va a ser impulsor fundamental. No solo se va a quedar como arbitrando una puja, ¿no es cierto?, entre sectores, sino va a promover los intereses y un proyecto claro de recomposición del orden social a favor de las grandes corporaciones. Entonces ahora yo voy a hacer una referencia a cada una de estas grandes reacciones, como para entender por qué llegamos a la situación en que estamos hoy, por qué estábamos en una situación tan diferente hasta los años 70, 80, y cómo a partir de entonces comenzaron a generarse estas reacciones que van a ir cambiando la estructura económica, financiera y la estructura social y política de los estados y del mundo, ¿no? Entonces, retomando cada una de las reacciones de los grandes capitales, porque ¿qué es un poco la crisis? Es poner en cuestionamiento la forma en que venía funcionando la economía en el orden social. Y las reacciones significan buscar remover los obstáculos, recrear otras condiciones para volver a crecer en función de la dinámica de este sistema y de los intereses de los actores principales, ¿no?, que son las grandes corporaciones de los países centrales. Pero vamos a ver que hubo cambios enormes y hoy nos encontramos en un panorama, bueno, resultado de estas reacciones, en un proceso muy crítico en general, que es lo que yo le había señalado al comienzo, ¿no?, que es lo que pasa en esta última década del siglo XXI que llevamos. ¿Qué pasa con los capitales? Ya a principios de los 70 se veía que la inflación no era resolver el problema de caída de la tasa de ganancia, y como la actividad productiva presentaba crecientes dificultades para volver a ser rentable, lo que hay es un comportamiento de buscar de cualquier manera mantener la tasa de ganancia, y en ese caso un vuelco a las actividades especulativas, en especial la actividad financiera. Entonces acá va a haber, entre otras cosas, otro hecho que aumentó este traslado de capitales hacia la actividad especulativa, y es que lo que se llamó la crisis del petróleo en el año 73, donde los países exportadores de petróleo se unieron y formaron lo que se llama la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo, productores y exportadores de petróleo, ¿no? Al unirse, impusieron precios más elevados, y esos precios más elevados lo que generaron es un flujo muy grande de dinero hacia esos países,
muchos de ellos países de Medio Oriente, países árabes, con estructuras sociales muy autoritarias, muy desiguales y estructura económica muy atrasada, y gran parte de esos capitales que tenían esos países lo canalizan hacia el sistema financiero, es decir, para obtener rentabilidad al sistema financiero de los países centrales, ¿no? Es decir, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces esto va a generar una masa de capitales líquidos que los bancos, la banca internacional debe colocar en algún lado. Y ahí es donde empieza también otro proceso que hasta hoy nos está sacudiendo, que es que esos grandes bancos de los países centrales, para tratar de encontrar salidas rentables de esos capitales que reciben de depósito, tienen que otorgar préstamos. Entonces hay una oleada de préstamos muy generosos, muy amplios, casi sin condicionalidades, de esos bancos hacia los países del tercer mundo. Entonces en la segunda mitad de la década del 70 hay un endeudamiento muy grande de los países del tercer mundo, que es producto de esto, de la abundancia de capital financiero que no tenía colocación en la actividad productiva. Entonces va hacia la actividad especulativa. Esto lo que permite, en cierta manera también, a los países centrales es canalizar esa abundancia de capitales líquidos, en términos rentables, por supuesto, pero también al darle mayor capacidad de compra a los países del tercer mundo que se endeudaban, podían colocar su excedente de producción en una economía recesiva que tenían, podían aumentar sus exportaciones hacia los países periféricos. Entonces esto generó en parte en muchos países periféricos una oleada de endeudamiento y después una crisis mayor a partir de los 80. ¿Por qué? Porque los países periféricos que se endeudaron, ¿no? La deuda del tercer mundo, que se generó en la segunda mitad de la década del 70, fue a tasas, lo que se llama tasas de intereses bajas, pero flotantes, es decir, que podían variar. Y efectivamente en la década del 80, esas tasas de interés empezaron a subir de manera sustancial, lo cual hacía que fuera muy pesado cubrir ni siquiera los intereses que implicaban esa deuda, ¿no? Entonces esto generó una nueva herramienta de sujeción de los países centrales, los periféricos, de la banca internacional hacia los países periféricos, que era la deuda externa, ¿no? Que implica dos cosas: pagar los intereses que no se pueden pagar y aceptar condicionamiento de los acreedores cuando no pueden cumplir, ¿no? Entonces la especulación financiera empezó a ser una forma cada vez más característica de la economía mundial. Se ganaba mucho especulando, por lo tanto los capitales, en lugar de invertir en actividad productiva, que le dan poca ganancia, que había que esperar esa ganancia se concretara en venta en el mercado, era mucho más fácil ganar financieramente. Lo que se ve también es una gran contradicción, porque por un lado las ganancias financieras crecían de manera astronómica en medio de una economía recesiva y de un comercio que no crecía. O sea, ¿de dónde salía ese capital? La única forma o fuente genuina de generar riqueza es a través del trabajo y la producción. Esto lo que estaba mostrando es que el capital financiero se está valorizando a costa de sacar riquezas de de las actividades productivas y de actividades y de riquezas acumuladas, ¿no? Entonces se empezaron a generar lo que se llaman las burbujas. ¿Por qué? Bueno, porque se acumulaban capitales líquidos, ganancias sobre ganancias, muchas veces ficticias, que no se correspondían ni con el aumento de la producción ni con el aumento del comercio. O sea que hay inicio de una nueva tendencia a la crisis, que es la sobreacumulación de capitales líquidos, o sea, muchos capitales que se valorizan, aumentan de un año a otro, que pueden aumentar un 20, un 30, un 50, hasta un 100% el capital financiero, en una economía que no produce ni aumenta ni el 3 o el 4%. Eso es lo que se llama la burbuja, ¿no? Que genera oleada de endeudamiento del tercer mundo, que es también una forma de beneficio para la banca acreedora, y también no solo las actividades financieras, sino otras actividades especulativas que comienzan a desarrollarse y que no por casualidad empiezan a explotar a partir de la década del 80, del 90, que son las actividades abiertamente ilícitas o semi o cruzado con lo lícito, como ser el tráfico de droga, el tráfico de personas, el tráfico de armas, que son redes delictivas, pero que están inmersas dentro de esta economía, porque esos capitales después tienen, tienen que entrar dentro del circuito legal. Entonces los grandes bancos, los bancos más importantes del mundo, son también colaboradores importantes en lo que se llama el blanqueamiento de capitales, y bueno, se forma una masa de recursos muy importante y un sustento de estas actividades que empieza
digamos, a mezclarse con las estructuras políticas, que son las que permiten que vayan creciendo estas actividades. Hoy son muy importantes estas actividades y tienen peso en casi todos los estados del mundo. Y esto a su vez lleva, como yo les decía, que al cabo de algún tiempo, empiezan los años 70, pero ya hacia mediados de los 90, empieza a verse la imposibilidad de seguir creciendo estas burbujas financieras si no hay un crecimiento productivo real que sustente con riquezas materiales esta acumulación de capitales líquidos. Entonces van a empezar a ver lo que se llama una explosión de burbujas, es decir, cuando de pronto el que tiene recursos que están valorizados en acciones, en deudas, en inversiones, etcétera, en papeles, digamos, se encuentra con que los que tienen que responder pagando intereses, ¿cierto?, o devolviendo el valor de esos papeles, no tienen capacidad de pago. Entonces ahí es donde se llama que explota la burbuja. Es decir, cae el valor y se producen esas crisis de la bolsa. Una crisis que comienza a producirse a mediados de los años 70, perdón, de los 90 en México, el llamado efecto tequila, ¿no? México también estaba entrando en ese proceso de endeudarse, y ese endeudamiento significaba que había sectores que prestaban y que ganaban plata, porque le cobraban muchos intereses. Entonces esa plata se va valorizando porque supuestamente tiene cada vez más valor y cada vez cobra intereses, pero llega un momento en que queda claro que el país no puede pagar. Entonces el valor de todo eso disminuye abruptamente. Los capitales huyen de México y hay una crisis muy fuerte, un impacto que no queda en México, sino que se traslada a otro país, en la Argentina también. En la Argentina hay una corrida y una huida de capitales, los inversores, que dicen no vaya a pasar lo mismo que le pasó a México, que no pueda pagar la deuda. Entonces ahí empieza, es una forma, ¿no es cierto?, de explosión de una burbuja que se explotan, pero que se van recreando permanentemente, porque después va a haber problemas en otros países, en los países del sudeste asiático, en Brasil, en Turquía, y nuevamente en Argentina hacia fines de siglo. O sea, esto muestra que esa burbuja financiera o esos capitales que se valorizan, que aumentan extraordinariamente en valores nominales, ¿no es cierto?, los papeles, porque supuestamente los países deben mucho, las empresas deben mucho y pagan mucho interés, entonces tiene mucho valor, mucho valor, mucho valor. Llega un momento que se queda claro que en la realidad no se puede pagar eso. Entonces vienen las crisis, ¿no? Esto es un poco una de las primeras reacciones, cómo va cambiando el panorama mundial, cómo va teniendo cada vez más peso la masa de capitales financieros, el poder de la banca transnacional, la forma de captar riqueza a través de actividades especulativas y en especial también un desarrollo importante de las actividades ilícitas, como el tráfico de personas, el tráfico de droga, el tráfico de armas. La otra reacción que habíamos comentado es como las grandes empresas de los países centrales que como buscan recuperar la tasa de ganancia y tienen que pagar salarios muy altos, digamos en términos comparativos mundiales, en sus países que en otros países del tercer mundo, entonces lo que deciden es llevar a cabo la producción, la planificación y la ejecución de la producción a escala mundial, invirtiendo parte de ese proceso para producir en países donde existe un costo salarial, un pago de mano de obra muy baja. Entonces, en lugar de pagar a un obrero francés, alemán, mismo norteamericano, en su propio país, prefieren llevar ese proceso a un país del sudeste asiático donde con el sueldo de un trabajador pueden pagar 20, 30 y hasta 50 trabajadores. Entonces, en ese caso, ese traslado de la parte de la actividad productiva a un país del tercer mundo le implica recomponer tasa de ganancia. O sea que no por casualidad empieza un proceso en los años 80 de internacionalización productiva de esas grandes empresas. Empiezan a cambiar las estrategias, empiezan a planificar a la escala mundial. Y ahí es donde viene lo que se llama el desarrollo de las cadenas de producción en distintos países. Por ejemplo, se aprovecha la capacidad de ciertos países para hacer diseño y que tienen menos costo, obtener materia prima con salarios muy bajos, con explotación de trabajo infantil inclusive, y con bajas legislaciones, con baja protección ambiental en otros países para sacar la materia prima, en otros producen insumos, lo ensamblan en otros países donde tienen mano de obra abundante y barata y lo venden en el mundo.
Entonces, esta articulación a escala mundial va a implicar un cambio muy importante en la estructura económica de los países y una apertura muy fuerte, una presión por terminar con la barrera proteccionista, porque si un producto final se va a fabricar en distintos lugares, se va a ensamblar en otro, se va a diseñar en uno, se va a financiar en otro, necesita que no haya barrera al movimiento ni de mercancías ni de capitales, ¿no? Y esto tiende también a una creciente desintegración y vulnerabilidad de las economías nacionales, que era una característica que hubo durante el modelo fordista keynesiano. Esto entonces es otra de las reacciones que va a ir generando mucha potencialidad productiva con mucha ganancia por parte de las grandes empresas, las empresas transnacionales. Decíamos también que otra de las reacciones fue la revolución tecnológica en marcha que se desata en los años 80. O sea, una nueva oleada de tecnologías que tiene como particularidad buscar mayor productividad de trabajo, es decir, hacer producir mucho más en menos tiempo. El desarrollo de la informática fue crucial para esto y para las actividades financieras. Esto permitió todo el desarrollo de la robótica en las actividades productivas, o sea, el reemplazo de mano de obra, es decir, de seres humanos por robots, lo cual hace mucho más productivo el trabajo humano, o sea, que si tenía 1000, 10.000, 15.000 trabajadores, puede tener 4 o 5 trabajadores con una planta automatizada produciendo más, o sea, la productividad por hombre ocupado indudablemente eh, es mucho mayor, ¿no? Se producen nuevos materiales que implican también abaratar costos, y el impacto que va a tener esto gradualmente, porque esto es una oleada que se va a ir difundiendo en el mundo. Cuando se difunde el impacto es importante porque hay una mayor productividad, pero a su vez tiene un costo en términos de ocupación, porque hay un ahorro de mano de obra, reemplazo por ese trabajo por maquinaria, y esto implicó lo que se llamó después la globalización, la famosa globalización tanto productiva como financiera, ¿no? Y tan alabada por muchos gobiernos y por muchos políticos, ¿no? De esa manera, al estar globalizados, con nuevas tecnologías, vamos a abaratar el costo de lo que producimos, vamos a tener todo, vamos a tener mucho más cosas, vamos a ser más felices. Bueno, todo es el cuento de la globalización, después vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Y finalmente la cuarta reacción que nosotros estamos señalando, que genera la crisis del modelo fordista keynesiano en busca de atacar la causa que es la que da tasa de ganancias, son la aplicación y el desarrollo de políticas neoliberales. Políticas neoliberales que van a aplicar los mismos estados que estuvieron aplicando con mucho entusiasmo políticas keynesianas. Y los mismos sectores dominantes, los mismos sectores, las grandes corporaciones que apoyaron las políticas keynesianas en su momento cuando eran beneficiosas, ahora van a apoyar y van a promover la aplicación de estas políticas liberales. ¿Qué buscan estas políticas liberales? Bueno, en principio acá, acusan a la crisis que vive el sistema, le acusan a las políticas keynesianas, acusan a la crisis al distribucionismo y al pago de mejores salarios de los trabajadores. Acusan de la crisis al Estado intervencionista. Entonces, ¿qué es lo que van a plantear? Que el Estado tiene que reformularse. Y la única forma de salir de la crisis es que haya ganancia en las grandes empresas, en las actividades productivas. Por lo tanto, van a aplicar políticas que van a significar una clara redistribución regresiva del ingreso. Es decir, que van a sacar dinero de los sectores mayoritarios, de los que menos tienen, y lo van a trasladar hacia la cúpula de la estructura social y de la estructura económica, hacia las grandes corporaciones. Y las políticas keynesianas van a estar avaladas por una teoría, el resurgimiento de la teoría neoclásica en lo que se llama el neoliberalismo, va a justificar con el argumento de que para salir de la crisis es necesario producir más, y para producir más es necesario invertir, y los que invierten en este sistema son los capitalistas, en especial las más importantes, las más poderosas, las corporaciones, y para que inviertan tienen que ganar. Entonces, una forma de que gane es hacer todas las políticas que le den beneficio a costa del sacrificio y del esfuerzo del resto, ¿no es cierto? Entonces, las políticas neoliberales justifican los ajustes, el desempleo, la baja de salario, como si fuera un beneficio que se hace en favor de los sectores mayoritarios. Suena a discusión muy actual, ¿no es cierto, Luis? Esto de la, Eso sí, de los que a partir de... invierten, del esfuerzo que hace el capitalista como para poder invertir, que realmente son los generadores de un modelo más igualitario, digamos, una discusión que también se está teniendo ahora.
Sí, ha sido casi una nueva realidad que se ha mantenido a lo largo de estas últimas décadas en las distintas políticas y más allá de los distintos gobiernos que pueden tener, en todo caso, una camiseta o una careta más progresista o menos progresista, pero que se han adueñado de este discurso neoliberal y en todo caso lo disfrazan, ¿no es cierto? Es decir, nosotros somos, vamos a ver en términos nacionales, si queremos, los nacionales y populares, pero que los nacionales y populares reconocen, bueno, acá hay que fortalecer el capitalismo. Fortalecer el capitalismo hay que promover las actividades más productivas. Y las actividades más productivas son las que están en manos de estas corporaciones saqueadoras. Entonces, como esas son las salvadoras de la economía y del orden social, se justifica que se le dé todos los beneficios. Beneficios en términos de saqueo de riqueza, de no ponerle condicionamiento para en la contaminación del ambiente, de permitir que se lleven todos los capitales y las ganancias afuera. Eso no está fuera de toda discusión, porque eso supone que esos inversores vienen a desarrollar el país. Entonces hay que darle todos los beneficios. Y bueno, y que después vendrá la hora del reparto, ¿cierto? Pero bueno, hay que hacer esfuerzo. Eso está implícito o explícito en todos los gobiernos. No hay ninguno que haya dicho, bueno, vamos a frenar el saqueo y vamos a pensar en otra cosa. No, todo está justificado con la esperanza y los sueños de que nosotros nos vamos a salvar con la depredación de nuestros recursos hidrocarburíferos y con la contaminación del ambiente, con la depredación de nuestros recursos minerales y la destrucción brutal, ¿no es cierto?, que significa la megaminería, con los beneficios de los agronegocios, que estamos destruyendo nuestro suelo fértil, estamos contaminando la tierra, el agua, el aire, a la gente, pero bueno, todo se hace, como decís vos, con el argumento de que eso nos va a traer desarrollo. La experiencia, lamentablemente, que es lo que nos resta por ver en nuevos encuentros, es que esto es falso, ¿no es cierto? Nosotros estamos recreando situaciones de extractivismo depredador que hubo a fines del siglo XIX y durante el siglo XX en muchas economías latinoamericanas. Estamos destruyendo la posibilidad de generar un orden social mucho más inclusivo y mucho más inteligente, ¿no es cierto?, menos agresivo con el ambiente, y se hace, como vos bien señalás, sobre la base de justificar que esto nos va a traer desarrollo y beneficio. El tema es que, ¿qué pasa cuando estas reacciones se van desarrollando desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90? Y se empiezan a ver las consecuencias. La segunda mitad de la década 90 y a fines de siglo, nosotros empezamos a mirar en el mundo que el impacto que genera ha sido absolutamente efectiva la reacción. Por ejemplo, el traslado de capitales de la esfera productiva a la esfera financiera, lo que ha dado como resultado es una masa gigantesca de recursos financieros que se acumulan y se multiplican en sectores y en manos cada vez de menor cantidad de propietarios, ¿no? Es decir, en grandes y poderosos corporaciones, bancos y multimillonarios inclusive. La riqueza económica está muy concentrada y el paralelo es una sociedad muy desigual. Entonces nosotros empezamos a ver índices durante la década del 80, del 90 y a principios del siglo que muestran que todo ese beneficio de este supuesto crecimiento de las actividades especulativas y productivas se concentran en el 1% en la cúpula de la población mundial, apenas el 1% de la población mundial, en detrimento del resto. Es decir, que por ahora lo que se llamaba, ¿no es cierto?, la teoría del derrame o el efecto derrame no se ha producido. El efecto derrame era que hay que hacer todo para que crezca y darle todos los beneficios a los sectores concentrados, que cuando haya crecimiento, ese crecimiento se va a derramar a todos, ¿no? Bueno, el derrame acá no llegó, pero lo que sí llegó es una acumulación tan grande de capitales financieros que no se sostiene en generación de riqueza productiva y eso genera las sucesivas crisis que empezamos a vivir desde la crisis de México, el efecto tequila, la crisis del sudeste asiático, Brasil, Turquía, Argentina y de ahí en adelante crisis periódicas y permanentes como la gran crisis del 2007-2008 que empezó en Estados Unidos y que prácticamente asoló gran parte del mundo y que nos afectó también inclusive a nosotros, ¿no? Entonces, esto es una de las consecuencias, que hay una sobreacumulación de capitales líquidos
es decir, ganancias financieras, ganancias en papeles, eh, propietarios de esas riquezas, pero que no se corresponden con un crecimiento de la generación de riqueza genuina. Pero a la vez también el hecho de que haya un traslado de riquezas de grandes cantidades de la población que ahora queda afuera, no como en el modelo forista keynesiano, eso va a traer una consecuencia muy grave para el sistema, que es el problema que vivió el sistema en la época de la crisis del 30. Ahora el sistema tiene, con estas nuevas tecnologías, con esta nueva estrategia de las empresas transnacionales, con esta nueva forma de producir en gran escala, aún sin generar nuevo empleo, hay capacidad para producir 10 veces más de lo que está produciendo hoy el mundo. Pero ¿cuál es el tema? Es que esa producción necesita colocarse, necesita mercado. ¿Y qué pasa con los mercados? Y los mercados justamente desde la reacción neoliberal lo que ha pasado es que han ido languideciendo, porque ha habido una expulsión de mano de obra, ha habido una caída de los poderes adquisitivos de los trabajadores. Entonces, el mundo tiene capacidad productiva, pero no tiene mercado. Entonces, acá está la base que se está gestando a principios del siglo que llevamos, de la tendencia hacia una nueva crisis muy profunda de sobreproducción, o también llamada de sobreacumulación de capacidad productiva. O sea, nosotros tenemos capacidad, como el sistema, ¿no es cierto?, tiene capacidad para producir mucho más, pero en la medida que no exista un mercado que demande en forma sostenida, esa capacidad productiva no se puede desplegar. Entonces no puede haber mayor producción de riqueza real que sustente a los capitales líquidos, y esos capitales líquidos podrían valorizarse en la actividad productiva, pero la actividad productiva es decir, no tiene forma de resolver el tema de la demanda. Y esto es un poco la crisis la crisis que estamos empezando a vivir a lo largo de estos años del siglo XXI, y que ya vamos a ver que no, no es de solución sencilla y de corto plazo, y puede derivar en crisis mucho más profundas. Bueno, en el Pero caso de que, por ejemplo, se piense, yo creo que te lo he preguntado en algún momento, se piense en un modelo fordista keynesiano 2, una continuación. ¿Eso qué generaría en el impacto ambiental? Porque vos podrías volcar esa sobreproducción al consumo. ¿Qué generaría? sí, está buena este, tu comentario, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver un poco ya con la situación actual, tema que lo dejamos picando para desarrollarlo más en el próximo encuentro. Y es que eh, durante todo el modelo forista keynesiano, el crecimiento de la producción fue generando las bases de la crisis ambiental, ¿no es cierto? A, digamos, principio de la década del 80 ya el mundo pasó a impactar de una manera que supera la capacidad que tiene el planeta de soportar la actividad. O sea, empezamos a sacar recursos en cantidades y en velocidades tan enormes que el planeta ya no lo puede recuperar. Ya no se puede recuperar en los tiempos cortos, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros sacamos un recurso que llevó millones de años formarse, eh, y bueno, no lo recuperamos hasta dentro de millones de años. Entonces, uno de los problemas que se va a surgir en este panorama es la destrucción de recursos que son esenciales para la vida, y por otro lado, la contaminación que genera el tirar residuos, el generar desechos, que en la cantidad que se hace, en el volumen, ¿no es cierto?, no pueden ser reprocesados naturalmente, y eso cambia las condiciones del ambiente que nos permitió la vida. Entonces acá están las bases del problema. Entonces, si nosotros decimos, hay gran parte de la población, como decimos, ¿no es cierto?, que no tiene cabida porque ha quedado fuera del sistema, pero el sistema necesita consumidores. Pues, ¿cómo se salva el sistema? Bueno, incorporamos parte de esos que quedan afuera, esos 4.000 millones de pobres estructurales, pongamos 1.000 millones para consumir más. Pero si hoy estamos superando en un 70% la capacidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad, si incorporamos a este modelo hiperconsumista 1.000 millones más de consumidores, obviamente que explota el planeta, necesitamos 2, 3, 4 planetas, y tenemos nada más que este, que es el único que nos permite vivir a nosotros, ¿no?, y a muchos otros seres vivos. Así que bueno, ahí estamos viendo cómo
se va gestando una crisis muy profunda, tanto del sistema como una crisis de la civilización, que es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en un próximo encuentro para analizar ya la realidad actual, ¿no? ¿Qué pasa desde el principio del siglo, donde los acontecimientos siguen estando marcados por estas tendencias, ¿no? La tendencia a la financiarización, a la especulación, eh, el poder enorme que han desarrollado los capitales financieros, las corporaciones, el nuevo modelo que se llama productivo, pero yo digo que es destructivo de la naturaleza, donde la producción en gran escala, la producción primaria en gran escala, como ser, por ejemplo, la megaminería, el fracking o los agronegocios, la monoproducción de transgénicos, esto va a tener impacto enorme no solamente en la sustentabilidad del ambiente, sino también de la vida de nosotros y de otros seres vivos. Entender eso yo creo que es clave para repensar seriamente la necesidad de ir cambiando rápidamente, antes que el orden social termine con la humanidad y con miles de otras formas de vida, cambiar la forma nuestra que tenemos de consumir, de producir, de convivir, porque este sistema nos lleva al abismo y que lamentablemente, bueno, no lo llegamos a entender en profundidad y es una carrera contra el tiempo, es algo que nosotros deberíamos estar promoviendo, ¿no es cierto?, de la comunicación social, información, sensibilizar a la sociedad, mostrarle, ¿no es cierto?, que este no es el único camino ni el mejor, que esto no mejora las condiciones de vida ni la felicidad de la gente, sino que al contrario, ¿no es cierto?, hace una sociedad cada vez más, más difícil de convivir, ¿no es cierto?, con más violencia, con más exclusión, con más marginalidad y además con problemas gravísimos. Nosotros tenemos que entender entonces cuáles son, yo creo que vos señalaste muy bien, ¿no es cierto?, que hay sectores que buscan, como decir, darle un poquito más de aire a este sistema con la salida, digamos, keynesiana, el capitalismo verde, pero que en realidad no es una solución de fondo. Hay otra solución que buscan los sectores más concentrados del poder, que saben que los recursos son escasos y que tienen un proyecto claro, el proyecto neomalthusiano, ¿no es cierto? Bueno, si los recursos son escasos, la culpa es que hay mucha gente, entonces hay que disminuir la gente. Entonces no es casual que de pronto se empiecen a plantear que hay estrategias del poder mundial para, a través de distintas formas, guerras, pestes y hambruna, tratar de limitar la cantidad de seres humanos que viven en el planeta. Nosotros ya estamos pasando, yo creo que comenté, la sexta gran extinción masiva que ha vivido el planeta desde que se formó. La quinta gran extinción masiva fue hace 65 millones de años, y esta sexta extinción masiva se está llevando puesto, bueno, miles y miles de especies de vida, vegetales y animales, bueno, y nosotros, por supuesto, vamos a caer. Entonces, si no tomamos conciencia de esto, es más difícil poder cambiar el rumbo. Y en especial, el comunicador social puede cumplir un rol importante en sensibilizar a la sociedad para decirle, bueno, hay otro camino que nos permiten construir sociedades mucho mejores, ¿no es cierto? Y que nos pueden evitar llegar hacia lo mismo. Bueno, con este esquema que dejamos abierto el escenario para ver qué es lo que nos ha pasado en este siglo XXI y cómo estamos y hacia dónde vamos y qué podemos hacer, qué es lo que nosotros queremos debatir.